Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos inmensas gracias al Señor por este maravilloso día que nos permite la vida, que nos permite estar en su presencia. Adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias, Dios, por esta oportunidad de meditar en este importante recurso que tú nos das, Señor. El tiempo. El tiempo es tuyo, Señor. Tú hiciste el día y la noche. Todo es tuyo, Señor. Gracias, Dios. Y nuestra vida es tuya. Y hoy, Señor, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti porque estamos buscando este tiempo de Free Soul, Señor. Nuestra libertad para vivir un año lleno de tu bendición, lleno de tu gracia, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, que tú, Espíritu Santo, estés con nosotros, Señor. Que nos ayude, Señor, en nuestro propósito, en nuestra vida, Señor, en los sueños, en los anhelos, Señor, Dios amado, y aún en los tiempos de dificultad que vienen en nuestras vidas con alguna frecuencia, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu gran amor, por tu cuidado con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Qué bendición llegar a este tema en el nombre de Jesús. Hoy vamos a tratar este tema y trabajarlo juntos, libres de la mala administración del tiempo. Y el propósito de hoy es identificar las causas de la mala administración del tiempo desde una perspectiva espiritual, bíblica, y proveer los recursos bíblicos y espirituales para esa administración. Vamos a usar como referencia el verso que está como referencia bíblica central. Vamos a utilizar el verso que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, los versos 15 y 16. La carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 5, versos 15 y 16. Y dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué interesante. Mirad pues con diligencia, con intención, con disposición, con intencionalidad. Miremos cómo aprovechamos, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos preparó para este tiempo, pero Él ya sabía que en todo tiempo han habido tiempos malos. Y Dios nos preparó a ti y a mí para este tiempo, para esta temporada. Y es ahora a los que nosotros tenemos que cuidar de esto. El tiempo. El tiempo es un recurso limitado, pero precioso que Dios nos da. La Biblia dice en el Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y este es un clamor que el proverbista le hace al Señor, que el salmista le hace al Señor. Enséñanos a contar nuestros días, a vivir nuestros días. Que cada día que pasa es un día más, decimos, es un día más que Dios nos permite vivir. Pero recordemos que siempre es un día menos. Es un día más cerca de su venida. Un día más cerca de nuestro encuentro con el Padre. Es un día más cerca de estar en las bodas del Cordero con el Señor. Es un día más cerca aún de la muerte, que ya vimos la semana pasada, libres del temor a la muerte. Pero eso también es algo que tenemos que contar. Cada día que pasa, celebramos cada cumpleaños, pero lo celebramos como un día más. Pero recordemos que es un día menos por vivir. Gracias a Dios por lo que nos permitió vivir ayer, pero hoy es un nuevo día para hacer un nuevo esfuerzo y mirar con diligencia, con intencionalidad, con pensamiento claro, qué tiene Dios preparado para mí y cómo me estoy preparando, cómo lo estoy ejecutando, cómo estoy dejando ejemplo en mis hijos, en mis nietos, en mi entorno.
en mis vecinos, en las personas que Dios permite que estén a nuestro lado? ¿Qué ejemplo estoy dando para que ellos tengan también una vivencia cada día de su día a día y que vamos a tener que dar cuentas a Dios por lo que hacemos y por lo que no hacemos? Porque recordemos ese verso de la parábola que dice: ¿qué hiciste con el talento que te di? A aquel que estaba rindiendo cuentas por sus talentos. ¿Dónde está el talento que te di? ¿Qué hiciste con él? ¿Lo estamos enterrando? ¿Estamos poniéndolo a producir? ¿Qué estamos haciendo? Entonces recordemos siempre que es un precioso recurso que Dios nos da. La vida, el tiempo que Dios nos da es un precioso recurso, pero es limitado. Él dice que le da al ser humano 70 años. En los más robustos, en los más saludables, en los que más han cuidado, porque eso es ser robusto, es los que han cuidado más su estado de salud para alcanzar longevidad y tener más años, alcanzar a cumplir más propósitos. Les da 80. ¿Cuánto te falta por llegar a la meta? A veces tenemos 70 o más años y estamos afanados que no queremos morir, pero ¿y entonces hasta cuándo vamos a esforzarnos por vivir bien? ¿O cuándo vamos a preocuparnos por cumplir el propósito de Dios? Entonces dice la Escritura: enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Es un hecho real. Todos decimos que a veces le decimos a una persona: te pongo una tarea y tienes todo el tiempo del mundo. Tienes todo el tiempo del mundo para hacer la tarea. O a veces pensamos que nos pusieron un oficio o tenemos un sueño, tenemos el propósito de crear una empresa, el propósito de estudiar una carrera. Tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero no es lo que dice la Biblia. El tiempo es limitado. Y la mala administración del tiempo, la pérdida del proceso, del propósito, la pérdida del norte, si dejamos pasar las oportunidades, porque las oportunidades no se pierden, pasan. Y si nosotros no la tomamos, otro la va a tomar. Dios se la va a entregar a otro. Porque es como cuando estamos en la fila. Si no estamos prestos a responder a nuestro llamado, a conducirnos, otro va a pasar delante de nosotros y va a tener esa bendición. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos y la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios? Para gestionar ese tiempo con sabiduría, con la dependencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito que estamos cumpliendo con nuestras vidas? Dios es el que tenga de nosotros misericordia y nos ayude a gestionar esto. El tiempo es un regalo de Dios. Dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Dios es el dueño del tiempo y nosotros como mayordomos de lo que Dios nos da, tenemos responsabilidad. La Escritura dice en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 2, dice: ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Debemos ser responsables, porque vamos a tener que dar cuenta de cada cosa que Dios nos da, tanto del dinero. Somos administración para cuidar los recursos, para ser emprendedores o para ser administradores de una empresa y afanados en esto. Pero el tiempo es uno de los recursos y es un recurso no renovable. Hay recursos renovables, pero recursos no renovables. El tiempo perdido se perdió. El día de ayer ya no va a volver. Lo que dejamos de hacer ya no va a ser posible hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias de la mala administración del tiempo? Esas consecuencias son distracción y desorden. La mala administración del tiempo, dejamos todo, lo postergamos. Hacemos procrastinación. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo yo, teniendo una tarea que nos parece como difícil, complicada, nos embolatamos en cosas baladíes, en cosas que son más fáciles de hacer y las hacemos primero y vamos postergando? Dejemos esto de últimas y si no alcanzamos lo hacemos mañana. Por eso los colombianos y aún personas de América Latina somos
calificados por las potencias mundiales como los mañanas. Todo lo dejamos para mañana. Mañana voy a hacer, mañana voy a matricularme, mañana voy a iniciar. Eso lo vemos con las dietas, con los planes para adelgazar, los planes para capacitarse. Mañana, el otro semestre sí. El otro año sí voy a comenzar. El otro año voy a leer la Biblia. El otro año voy a hacer propósito para orar. El otro año y el otro año. Entonces, tenemos que ser buenos administradores del tiempo, dejar el desorden. Dice la escritura en Efesios 5, 15, 16, como leímos al comienzo, mirad pues con diligencia, como sabios y no como necios, cómo aprovechamos el tiempo. Y también es importante, otra consecuencia de la mala administración es la falta de prioridades, como decía ahora. Eso lo vemos bíblicamente en las prioridades que tomó Marta y María, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versos 38 al 42. Juntas tenían las mismas tareas, atender al maestro, pero una se preocupó por lo más importante, que era atender al maestro de forma personal, intencional. Pero María se preocupó por poner la mesa, y que era necesario, era importante, pero para Dios fue más importante el que le mirara a los ojos, el que María estuviera ahí mirándole a los ojos, sentado en su regazo, poniéndole atención a lo que decía. Pero Marta se ocupó en atenderle, en poner la mesa. María se preocupó por mirarlo a los ojos, por poner su oído atento, escucharlo y aprender del maestro, recostar su cabeza sobre el regazo del maestro. Y esto lo vio Dios con mayor prioridad, con mayor atención. Eso agradó su corazón. Lo podemos ver, por ejemplo, allá en Génesis, cuando Dios se agradó de la ofrenda que trajo Abel, lo que era agradable a Dios. Por eso nuestro clamor cada día debe ser: Señor, úsame y pon en mis labios las palabras que son agradables a tus oídos. A veces somos muy afanados y comenzamos una oración y antes casi de decir Padre nuestro que estás en los cielos, comenzamos: Señor, mira a mis hijos, Señor, mira a mi esposo, Señor, mira al vecino, mira a aquel que no tiene, mira al enfermo, mira al hospitalizado, mira la cita médica. Y pedimos, y es como las ovejas: dame, quiero, todo pedir y pedir. Pero, ¿y el Señor dónde está? Miremos a María, se preocupó por bendecir, por estar atenta al oído, estar cuidando su oído de atender lo que el Señor quería. Y eso agradó al Señor. Abel se preocupó por agradar a Dios. Que nos preocupemos por agradar a Dios, decirle lo que Él es, exaltarle. Demos cuenta como nosotros, como madres o como padres, ya conocemos el tono de nuestra voz, cómo nos saludan. La forma como nos saludan, a veces ya contestamos: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque sabemos que no somos importantes para ellos como el Padre al cual amar, como el Padre al cual abrazar, el hijo que está agradecido por ese Padre, sino están viendo el banco que hay en nosotros. Y eso hacemos nosotros con Dios. Muchas veces nosotros recibimos de nuestros hijos el trato que le damos a Dios. Lo vemos como el banco, lo vemos como el cajero automático, que metemos la tarjeta, metemos la petición y queremos que ya arroje el dinero. Y a veces nos preocupamos y hasta golpeamos el cajero para que salga el dinero. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se trabó? Y ya nos estamos preocupando por ir a hacer la reclamación de que el cajero se tragó el dinero. Y eso hacemos con Dios. Siempre vamos a pedirle y queremos la respuesta de una forma inmediata. Tenemos afán por esa respuesta y no por la preocupación de decirle a Dios lo que Él es y lo que Él significa. Pero ¿cuáles son los principios para la buena administración del tiempo? Establecer prioridades divinas. ¿Qué es eso? Es mirar a Dios como Él, como el Todopoderoso. Dice la Escritura en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, las demás cosas, dice, todas estas cosas serán añadidas. Que busquemos a Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Pero muchas veces nosotros vamos por las migajas, por el pan que se cae de la mesa, vamos por las añadiduras. Para nosotros eso es lo prioritario. Y intencionalmente grabemos nuestra oración. Grabemos nuestra oración, oigámonos en medio de la oración. ¿Cuánto tiempo tardamos en rendirle culto, adoración al Señor? ¿Cuánto tiempo tardamos en leer la Escritura, en meditarla? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice de Dios? ¿Qué quiere ese pasaje de la Biblia hoy? ¿Qué quiere decirme que yo debo quitar y ser libre de esto para yo crecer en el Señor, para acercarme más a Él, para ser más como su Hijo, porque es el propósito de Dios que crezcamos hasta llegar a la estatura de la plenitud de su Hijo amado, que es el varón perfecto? Pero ¿cuál es el propósito? Que me dé y que le estoy dando para que Él me haga crecer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, todas las demás cosas serán añadidos. ¿Qué tiempo asignamos y qué calidad de tiempo asignamos a la oración? El día tiene 24 horas. Si pensásemos en el diezmo, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle a Dios de ese tiempo que Él nos da? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto te has dedicado a Dios? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios cuando llegues a su presencia? Con el tiempo que Él te ha dado. Te ha dado una responsabilidad si eres padre o madre de familia. Te ha dado una responsabilidad. ¿Has cumplido? Él te ha dado mandatos para que presentes hijos, hombres y mujeres que no tengan de qué avergonzarse, que usen bien la palabra de verdad, que le amen. Te ha dado un trabajo. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Porque todo lo que haces, como lo vamos a mirar en un momento, el propósito con el cual vives. La Biblia nos dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El propósito con el cual lo hacemos. Pero la diligencia, la planificación, dice Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente vienen a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Cómo son nuestros planes? ¿Ponemos a Dios en nuestros planes? ¿Cómo son tus sueños para este 2025? Este tiempo lo estás aprovechando para que Dios te guíe a tomar las decisiones que tienes que tomar o que debes tomar para tener el fruto que quieres tener. ¿O lo vas a llamar cuando ya estés en un problema? ¿Vas a llamar al bombero o vas a llamar a tu Señor que guíe tus pasos? Este es un tiempo donde debemos haber aprovechado todo este tiempo de ser libres, libres del temor a la muerte, libres de la ira, libres de las paradigmas, libres de las malas decisiones, libres de la administración del tiempo hoy. Esa planificación, como dice la Escritura en Proverbios, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero los que se apresuran alocadamente de cierto van a la pobreza. ¿Está Dios en tus planes? ¿Está Dios guiando tus caminos, tus decisiones? ¿Estás ayudando a tus hijos para que busquen a Dios antes de tomar decisiones? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salud? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo planeamos nuestro día? Es que, bueno, tengo que irme a trabajar. Cuando vuelva, entonces, Señor, nos vemos a la tarde. Y cuando volvemos, estamos cansados. Preciso no hubo puesto en el Transmilenio. No encontramos el vehículo. De pronto hubo un trancón y nos tocó caminar más de la cuenta. Y llegamos, Señor, tú sabes que estoy cansado. Chao, nos vemos mañana. ¿Qué hicimos? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Si el día no nos alcanza, madruguemos más. Dice la Escritura que el que temprano le busca, temprano le halla. Esforcémonos, dediquemos, intencionalmente, levantémonos más temprano
para poder dedicar tiempo a Dios y que no haya disculpa, mientras nuestros hijos duermen, mientras que no hay que correr al colegio, mientras que no hay que correr a hacer la lonchera para los niños o el almuerzo para el esposo que se va. Antes de eso, digámosle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y seguro, yo lo tengo por experiencia, cuando ponemos a Dios de primero, Él nos respalda, Él nos da sabiduría, nos da los planes precisos. Si tenemos que hacer un documento, Dios nos da fluidez a nuestra mente. Si tenemos que hacer una receta, Dios da la gracia, el favor, o nos da la inteligencia para buscar en dónde encontramos eso. Pero siempre planifiquemos con diligencia, intencionalmente. Hagámoslo en el nombre de Jesús y todo para la gloria de Él. Crear esas prioridades. El Señor Jesús, tomemos como ejemplo el modelo de Jesús. El Señor tenía tiempo para dedicar esos primeros momentos del día para orar y buscar a Dios. Temprano en la mañana, aunque Él lo hacía de forma permanente. Tiempo para tu familia. No solamente el que le prepara los alimentos, sino tiempo para saludarlos y mirarlos a los ojos, para sacar un tiempo para escribir en el chat cuando te ocupas mucho en las redes. ¿Cuántos de los mensajes son para tus hijos? Lo digo por mí misma. A veces nos ocupamos de otras personas, pero no de nuestra familia. Y es la primera que Dios nos va a reclamar. ¿Qué hemos hecho por ellos? En el nombre de Jesús, yo le hago reflexionar y me hablo a mí misma en el nombre de Jesús. ¿Qué tiempo hemos dedicado al trabajo? Tenemos un contrato de trabajo, ya sea freelance, ya sea por prestación de servicios. Ellos nos piden a nosotros unos resultados. ¿Tu contrato es renovado con facilidad o tienes temor de que no sea renovado? ¿Cómo han sido esos resultados? ¿Tus jefes te hacen una buena calificación? ¿Cómo has dedicado el tiempo por el cual te están pagando? No te están haciendo un favor. Tú firmaste un contrato, tú hiciste un compromiso. Y ese tiempo no es tuyo. No puedes hacer lo que quieras, no puedes irte a pintar las uñas, no puedes irte al espejo a mirarte. Eso es irresponsabilidad, eso es mal uso del tiempo, porque te van a reclamar los resultados, como el padre de familia dice que volvió a ver los talentos que había entregado a cada uno de sus siervos y le reclamó correspondiente a cada uno. Al de 5 le reclamó por los 5, al de 3 por los 3, pero al 1 le reclamó, y aquel que no hizo lo que tenía que hacer, que mal aprovechó el tiempo, Dios se lo quitó y se lo dio al que más tenía. ¿Has meditado porque vienen los afanes, porque viene la preocupación, porque a veces tenemos angustia por las deudas, a veces porque tenemos angustia y preocupación como la imagen que nos pone el hermano Daniel en la filmina? Estamos preocupados por las deudas, estamos preocupados porque no me alcanzó el tiempo, estamos preocupados por las cosas. Pero ¿qué tiempo le estamos dando a Dios? ¿Qué tiempo le estamos dando al trabajo? Porque cuando tenemos un contrato, Dios nos dio esa oportunidad de trabajo. Si no, ¿por qué pedimos a Dios la oportunidad de trabajo? Le pedimos a Dios y Dios nos da el trabajo y entonces ya Dios se olvidó. Señor, gracias por el trabajo y me concentro en el trabajo. Y el Dios que te dio el trabajo, ¿dónde quedó? Y después lo volvemos a buscar cuando perdemos el trabajo. Qué bonita historia. Volvemos a comenzar. Y así hacemos con muchas cosas. Yo lo digo por mí. Cuando tuve el tiempo de cuidar mi salud, que me dijeron tienen que hacer esto y lo otro, no lo hice. Me hice un exceso de fe. Señor, no voy a tomar medicinas porque tú me has sanado y yo te creo, Señor. Sí, pero tenía que hacer lo que los médicos también me decían. Como cuando me dan un contrato, tengo que hacer lo que mi jefe me dice, porque la Biblia dice que cómo demostramos que obedecemos a Dios si no obedecemos a los hombres. Si nuestros líderes nos dan un encargo, nos dan una tarea para hacer, nos dan el privilegio de predicar la palabra, prediquémosla con intención, busquemos y estudiemos la palabra para dar palabra sabia, para buscar a Dios. Si nos dan el tiempo de orar, bendigamos a Dios y exaltémoslo para que Él derrame su gloria sobre esas peticiones que estamos poniendo en el altar. Y me hablo a mí misma. Cuando el médico nos dice, haga los ejercicios, coma saludable, beba agua, camine, son responsabilidades que tenemos que poner dentro de nuestro diario hacer.
lo que tenemos que hacer para planificarla. El tiempo de descanso, porque es importante el tiempo de descanso para renovar las fuerzas. Pero no es que nos sintamos cansados todo el tiempo, porque si nos sentimos cansados todo el tiempo es porque estamos mal en la salud. Entonces tenemos que acudir al médico para que nos dé o las vitaminas o ajustemos la dieta para que tengamos fuerzas, consumamos más proteína para que haya fuerzas en nuestros músculos, para que no estemos tan cansados todo el día y busquemos que nuestros niveles de melanina, melatonina y todos los demás que se necesitan para que podamos dormir bien, descansar plácidamente, hagamos ejercicios, porque cuando hacemos el ejercicio, cuando llegamos a la cama, dormimos bien. Porque a veces flojeamos todo el día y en la noche seguimos flojeando, no durmiendo, porque estamos preocupados tal vez por lo que dejamos de hacer. Entonces aprovechemos bien el tiempo y utilicemos algo bien importante, una agenda, algo donde anotar, un cuaderno, y pongamos las prioridades, lo que es importante, porque a veces hacemos lo urgente, porque lo hemos aplazado y aplazado, se lo vuelve urgente y lo hacemos mediocremente. Y no damos razón, no sabemos ni dónde archivamos las cosas. Aquí lo puse y no está. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas sin intención, lo hacemos las cosas porque tocó. Y no diga, me toca ir a trabajar. Tengo el privilegio de trabajar. Esa es la bendición del tiempo, la bendición de lo que tú le das. Debemos ser libres de la mala administración del tiempo. ¿Cómo? Rompiendo hábitos improductivos. Evaluemos qué es lo que estamos haciendo, qué prioridades estamos tomando, qué decisiones tomamos cada día. Miremos lo que dice la Biblia en Santiago 4, del verso 13 al 15. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, o sea, comercializaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, algo que pasa, no se ve entre nubes. Se parece como un poco al tiempo, luego se desvanece en lugar de lo que debías de haber dicho, sí, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Siempre debemos poner al Señor, Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, nos vemos al mediodía en la oración del mediodía por Colombia. Si es la voluntad de Dios, nos vemos a las 8:30 para el cierre de este día. Si es la voluntad de Dios. Pero a veces decía, creo que es Charles Spurgeon, y eso tal vez tampoco es de él, alguien antes lo dijo, no recuerdo, ahora no lo recuerdo, pero dice que debemos planear como si fuéramos a vivir muchos años. Pero vivir cumpliendo el día a día, el minuto a minuto, como si en el siguiente momento vamos a ir al Señor. ¿Cuántas personas? Yo recuerdo, por ejemplo, muy reciente, la vida de la hermana Marta Ceballos, una mujer que se conectaba todos los días con las mujeres de intercesión a las 4 de la mañana. Y ella planeaba todas las cosas, tenía ganado, tenía su hija, trabajaba, una mujer esforzada y valiente, y a las 4 de la mañana y buscaba que fuera la primera en orar, porque también tenía sus audífonos, pero mientras que estaba en medio de la oración, estaba cuidando de su ganado, haciendo el desayuno a su hija, pero cuando uno la llamaba, ahí estaba pendiente, no se quedaba dormida, porque tenía otras cosas que hacer, pero ahí estaba pendiente. Pero un día dijo, no, la encontraron y dijeron, no, se siente mal. Y en menos de 8 o 15 días, no, que Marta se murió. Y una mujer muchísimo más joven que yo, muchísimo más fuerte, valiente, que si no presentaba ningún diagnóstico de enfermedad. ¿Cómo te sientes? Bien, divinamente. Pero se fue, porque la muerte no busca edad. El tiempo de la muerte es cualquier día. Por eso vivamos cada día intencionalmente como para el Señor y no para los hombres. Que el Señor nos encuentre haciendo bien, porque no sabemos cuál es nuestro último momento. Que nuestros pensamientos sean agradables. No dejemos para mañana. Por eso bien nos dicen que no salgamos de la casa enojados, porque no sabemos si vamos a poder volver para arreglar la situación con el cónyuge, con los hijos. No salgamos peleados de la empresa. No sabemos si vamos a poder volver a decirle a nuestro compañero, perdóname, porque la embarré contigo. No sabemos.
No sabemos qué va a pasar cuando pisemos la puerta o aún ni siquiera pisando la puerta. Yo recuerdo la vida del hermano Antonio Acevedo, un hermano de la iglesia, un servidor fiel, que era el primero en llegar cada domingo. Era el último en irse. Pero una noche trabajó, un día trabajó bien, todo perfecto. Llegó a su casa, su esposa le sirvió la comida, se sentó, comió. Su esposa se fue a traerle un café o algo y cuando volvió estaba en el suelo muerto. No sabemos cuál es el día. ¿Cómo es el día a día con tu familia, con tu esposa? ¿Cómo andan esas relaciones con los hijos, con los nietos? ¿Cómo andan las relaciones con el vecino? ¿Con la persona que le estafó en la pesa o con las vueltas o en el Transmilenio? Aprovechemos bien el tiempo. No se ponga el sol sobre tu enojo. La libertad comienza. La libertad comienza en el corazón. Guiados por el Espíritu, dice en Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son ira, las pasiones, la deshonestidad, la vida fácil. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El orgullo, la prepotencia, la vanidad, el querer tener más de allá de lo que necesitamos. Decía el proverbista, no me des más de lo que necesito. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Dame sabiduría para guiar a mis hijos. Dame sabiduría para ofrecer a ti alabanza y honor. La libertad comienza en el corazón. El tiempo que tú vives es un reflejo de tu corazón. Comienza en tu corazón, es un reflejo de tu corazón. Dice Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el cielo? ¿Es cierto? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu lectura de la palabra? ¿Cómo es tu servicio para Dios? En tu casa, no solamente en la iglesia. Pero cuando tienes que servir en la iglesia, cuando te corresponde el privilegio de servir en la iglesia, ¿llegas puntual? ¿Llegas con alegría? ¿Sonríes? ¿O tienes que decir, me tocó, me tocó? Mira el rostro que yo pongo cuando digo, me tocó. Es un esfuerzo. Es como una tragedia, una obligación. Me toca ir a trabajar. Qué pereza, se acabó el domingo. Ya el lunes tengo que ir a trabajar. No, yo tengo el privilegio de trabajar. Yo tengo el privilegio de mostrar que Dios me ha dado sabiduría. Yo tengo el privilegio de documentar documentos que sean para la gloria de Dios y la extensión del reino. En la empresa, haga lo que haga. Yo he trabajado en una entidad educativa y trabajo para que esos maestros den clases espectaculares a sus hijos. Que se hagan las cosas como queremos que se hagan. Y buscamos a Dios. Porque Dios es el primero que estableció la calidad. Porque el Señor hizo la creación en 6 días y luego descansó. No tuvo que devolverse a arreglar nada. Todo lo hizo bien. ¿Cómo son sus tareas? ¿A medias? ¿Será que le eché sal? ¿Será que le puse el condimento? Tenemos que hacer las cosas intencionalmente. A veces perdemos mucho tiempo. A veces nos tenemos que devolver a hacer las cosas. A veces como yo olvidé las llaves y después me preocupo en la puerta porque no me abre. ¿Por qué? La responsabilidad es mía. Olvidé las llaves. Nadie tenía la culpa. Yo tenía la culpa. Y si me demoré en la puerta fue mi culpa. Pero no lo reconocemos. Debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos tener un dominio de nuestro tiempo, un dominio de nuestras prioridades, prioridades que glorifiquen a Dios y no distracciones. ¿Cuánto tiempo te distraes en la novela? ¿Cuánto tiempo te distraes en las noticias? Que la verdad, las noticias no tienen nada bueno. Yo digo, y tal vez me han oído decir, yo oigo noticias para saber cómo orar. Pero a veces me llena de molestia y prefiero apagarlo porque me lleno es como de ira, de fastidio de tantas cosas que suceden, que no traen bendición. Tengamos un enfoque práctico. Gestionar bien el tiempo, evaluar lo que hacemos. Siempre tenemos que mirar, ¿qué hice en el día? ¿Cuál fue mi meta del día? Por eso la agenda. Escribe en una agenda cuántas llamadas va a hacer. Si a usted le correspondió hoy el día de ayuno, ¿se ha tomado tiempo para hablar con sus compañeros que están en el ayuno?
¿Ha podido delegar o ha podido orar con ellos por su petición? ¿Sabe cuál es la petición que ellos tienen? ¿Sabe cuál es la necesidad de sus hijos? ¿Sabe cuál es la necesidad que ella tiene ahora? ¿Necesita un arrendamiento? ¿Necesita comprar un carro? ¿Necesita cancelar una deuda? ¿Conoces eso? ¿Te has interesado por eso? Pero nuestra oración a veces es mediocre. Señor, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Eso lo sabemos todos. Tú lo sabes. ¿Y cuál ha sido tu intención de saber lo que tu hermano necesita? ¿Cómo vas a orar por él si no lo sabes? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Bien dice la Escritura, que oramos y pedimos y lo recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Lo dice la Biblia. Libertad implica redimir el tiempo. Es hacer más de lo que nos piden. Dice la Escritura que si nos piden caminar con alguien 1 milla, caminemos con ellos 2. Que si nos piden el chaleco, le demos también la capa. Que demos más de lo que nos están pidiendo. Que estemos dispuestos. Que si nos llaman a un servicio, aquí estoy. Me esfuerzo. Porque es para Dios. Cosas que glorifiquen a Dios. Cuando tú te cansas, yo te digo por experiencia, cuando te cansas, como dice el apóstol Pablo, me desgasto para hacer tu obra, Dios me fortalece. Algunos de los hermanos, de pronto ya no hay muchos, pero yo tuve un tiempo donde estuve muy enferma, desahuciada de los médicos. Y tenía a mi responsabilidad unos grupos familiares. Y yo tenía un grupo familiar el viernes a las 8 de la noche, creo que era. Y terminaba esa hora y yo estaba rendida, que a veces me dormía en el transporte. Y llegaba y comenzaba a predicar la palabra y el Señor renovaba mis fuerzas y yo podía hablar hasta las 10 de la noche sin fatigarme y sin nada. Yo no le digo que haga lo mismo, te doy eso como un ejemplo. Porque Dios renueva las fuerzas. La palabra que dice el Señor, que Él renueva y da fuerzas alcanzado, es real. Entonces, haz eso, haz que tenga tu vida algo productivo. Y yo puedo decir que esos discípulos hoy en día están conmigo, me conocen. Y uno de ellos ustedes lo conocen, que lo han visto de pronto en las redes, lo conocen a través de la red. Es el hermano Augusto Villalba, un profesional. Y yo cansada y fatigada a las 8 de la noche los viernes iba a darles a él, a su esposa, a Patricia y a Jairo, sus amigos, iba a darles un grupo familiar porque ellos traían más personas. Y ese grupo familiar son personas que hoy persisten. Jairo y Patricia están en Estados Unidos sirviendo en una iglesia. Y así tengo varios discípulos en los cuales me desgasté, como decía el apóstol Pablo. Porque cuando uno está cansado, enfermo, cuesta. Pero para Dios todo vale la pena. Y Él retribuye. Y míreme hoy. Hoy Dios ha bendecido tanto mi vida que como testimonio les digo, yo no tomo medicamentos para mi corazón. Después de tener una cirugía de corazón abierto, de haber tenido tantas complicaciones, hoy no tomo medicamentos. Dios es un Dios de milagros. Haz una lista de tus prioridades. Evalúa lo que haces. Beneficia eso a otros, beneficia a tus hijos, beneficia a la iglesia, beneficia. Si beneficia a otros, está bendiciendo tu vida. Si beneficia eso, si beneficia a otros, Dios va a retribuir. Crea un plan, una herramienta, las agendas, establece metas semanales de oración, metas diarias, la lectura de la palabra con las mujeres de intercesión. Leímos el año pasado la Biblia a partir de los evangelios. Este año ya comenzamos desde todo el comienzo y vamos en el capítulo 10 del primer libro de las Crónicas. Hemos leído desde Génesis y vamos en el capítulo 10 del primer libro de las Crónicas. Y a veces pensamos, tanta genealogía. Pero es hermoso y maravilloso ver cómo Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dios tenía propósito con cada hijo, con cada nieto de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y lo estamos viendo. Entonces, haz propósito, enfócate con precisión, con intención en lo que haces cada semana y evalúa. ¿Hubo un resultado? ¿Qué hice? ¿Te pusieron a cuidar la puerta?
¿Cuántas personas de las que recibiste en la puerta volvieron al siguiente domingo? ¿Están firmes en la iglesia? ¿Cuántas personas de que tú llevaste a Cristo están siguiendo? ¿Cuántos niños de los que enseñaste están aprendiendo lo que les estás enseñando en la palabra? ¿Qué está pasando? ¿Estás viendo crecer lo que tú haces para el Señor? ¿Lo estás viendo en las demás personas? Recuerda que el tiempo es dedicado a lo eterno. Si queremos tener un lugar en la mesa del Cordero, tenemos que hacerlo ahora aquí. Reflexionemos qué estamos haciendo, cuánto tiempo estamos sacando para adorar al Señor. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? Y hoy digamos, como decía el salmista en el mar, Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Señor, todo lo que está debajo del sol, Señor, y lo que tú me has puesto para hacer. Guíame, Señor, para tener una vida fructífera y plena. Que podamos decir, Dios, te pedimos sabiduría para administrar el tiempo con diligencia y para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo primera en la fila, Señor, para clamarte tu gracia, tu poder, Señor, para que, Señor, nuestra labor, nuestro trabajo en ti no sea en vano, Señor. Dios, que lo que hagamos sea para tu gloria, que tú halles, Señor, gozo en lo que hacemos. Señor, que no nos quede nada pendiente, Señor. Pero lo primero es nuestra relación contigo, Señor, a tu servicio, Señor, para tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Por favor, hoy te rogamos, Señor, haznos libres de la mala administración del tiempo. Y aquí está mi vida dispuesta, Señor. Ayúdame, Señor, y de forma intencional busco tu gloria, Señor, porque quiero, Señor, que cada minuto de mi vida sea aprovechable para tu gloria, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, con acción de gracias, y oro por cada uno de los hermanos, Señor, y por cada persona que va a estar luego conectada o que va a ver o oír, Señor, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato la gloria de Dios sobre sus vidas, Señor, sobre sus familias. Dios, que veamos nuestras familias fructificar, Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús, esa palabra, Señor, que oramos, Señor. Dios, por favor, motívala en el corazón de nuestros hijos. Envía ángeles a su alrededor, Señor. Si no nos creen a nosotros, que crean, Señor, a los ángeles que envían. Háblales a través del sueño, Señor, en su descansar mientras duermen, Señor. Por eso nos levantamos temprano en la mañana, Señor, para rogarte que mientras duermen, Señor, tú, Señor, te reveles a ellos, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Gracias por cada intercesor, por cada guerrero, por cada, Señor, predicador, por cada apóstol, por cada pastor, Señor, cada uno que siembra su vida para tu servicio. Tú eres un Dios que retribuye, un Dios que no se olvida, Señor. Tú dices en la escritura, en Colosenses, Señor, 3:23 y 24, que todo lo que hagamos, sea de palabra, de pensamiento, de obra, lo hagamos para ti, porque tú tienes recompensa y no venimos por la recompensa. Venimos, Señor, sabiendo esa promesa que tú dices: conoce que yo soy Jehová Dios, que amo y guardo mi pacto para con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, y lo haré hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Feliz día.